Tercer domingo de Cuaresma. Oremos. Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados por el ayuno, la oración y la limosna. Recibe con agrado la confesión que te hacemos en nuestra debilidad, y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. Salmo 94. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2 y 5 al 8. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Gloria a ti, Señor. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?». Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro, en Jerusalén, en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad».
La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen: dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo: levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día, domingo 3 de Cuaresma, ya prontos a llegar a la Semana Mayor, la lectura del libro del Éxodo nos comienza a revelar cómo Dios quiere que su pueblo sea liberado de la esclavitud. Moisés pastando los animales de su suegro Jetro, llega al monte Sinaí. Y estando allí, se da cuenta que hay una zarza que arde en fuego y en lugar de consumirse, le brotan nuevas ramas verdes y nuevas. Ante la curiosidad de lo que sucede, se acerca a Moisés y una voz que surge de la zarza ardiendo le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Moisés hace lo que le pide aquella voz. Y la voz le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado cómo me clama para que les dé la libertad. Y yo quiero contar contigo para que tú lleves mi mensaje al pueblo. Y que hables con el faraón para que les dé libertad y los deje ir.
para adorarme. Y le dice Moisés y le pregunta, bueno, pero cuando yo llegue ante el pueblo, cuando yo le diga a la gente del pueblo, ellos me dirán, ¿cuál es el nombre de ese Dios que te ha hablado? ¿Cuál es su nombre? Y le dice Dios, le dirá al pueblo que yo soy es el que te ha mandado. Dios revela a la humanidad y nos revela a nosotros su nombre de amor y de misericordia en los momentos más difíciles. En los momentos más complicados Dios se revela para obrar en cada uno de nosotros su obra misericordiosa y bondadosa de perdonarnos y de redimirnos. Y por eso, ante que aquel milagro que Moisés está viendo, Dios se revela ¿para qué? Para que Moisés cumpla como aquel que llevará el mensaje de salvación a su pueblo que ha sido esclavo por más de 400 años. En el momento justo y oportuno, Dios decide liberar a su pueblo. No es más, no es menos tiempo, es el tiempo exacto de Dios. Y por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos que hemos escuchado, que Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento. En el momento exacto Dios actúa en cada uno de nosotros. Algunos de nosotros decimos, ay, si yo antes o si yo después. No, es en el momento justo que Dios lo quiere. No es cuando nosotros lo deseamos, no es cuando nosotros lo pensamos, es cuando Dios así lo quiere. Porque el tiempo exacto de Dios para que nosotros le amemos de todo corazón, para que nosotros encontremos en Él toda esperanza de vida, toda esperanza de transformación, es en el tiempo en que todos nosotros éramos impotentes o nos veíamos impotentes, cuando habíamos tocado fondo, cuando no hallábamos para dónde correr, cuando no hallábamos respuestas a muchas dudas y muchas preguntas que nos hacíamos, cuando el pecado nos había hundido de una manera muy cruel y habíamos perdido toda luz que iluminara nuestra oscuridad. En ese momento de más oscuridad, en ese momento de más incertidumbre, en ese momento en el que no hallamos ni para dónde correr, es el momento justo cuando Dios decide nuevamente revelarse con su amor y su misericordia en nuestra vida a través de su Hijo que murió en la cruz para nuestra salvación, para nuestra redención. Porque esa redención trae consigo una gracia que nos santifica, una gracia que nos salva, una gracia que nos devuelve nuevamente el ser verdaderamente hijos de Dios, el ser verdaderamente portadores de la gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Una gracia que trae consigo la salvación y la vida eterna. Una salvación que es cierta, que es verdadera, que es única, que es constante, que es permanente. Una gracia salvadora que es fiel de parte de Dios para cada uno de nosotros. Una gracia
que no solo se condiciona a nuestro pecado, no solo se condiciona a nuestro estilo de vida, sino que especialmente se condiciona a la gracia total de Dios derramada en cada uno de nosotros, en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y por eso cuando el Evangelio nos narra el encuentro de Jesús con la samaritana, ¿ustedes qué piensan, qué creen? Fue el momento más justo. Cuando aquella mujer salió de su casa para el pozo de Jacob, para ir a traer agua, ella no pensó en ningún momento encontrarse con quien era el agua viva, con quien le llevaría la salvación y la gracia de verse transformada en Dios. Posiblemente aquella mujer era la primera vez que salía a pleno mediodía a buscar agua. Un mediodía bajo el calor del desierto, no crean que es tan sencillo. Y posiblemente aquella mujer era la primera vez que salía a esa hora a buscar agua. Y cuando llega al pozo de Jacob, encuentra a Jesús allí sentado. Y Jesús entabla una comunicación con ella. Ningún hombre podía hablar directamente con una mujer, porque no es bien visto en la tradición judaica. No es bien visto. Y especialmente una mujer como la samaritana que convivía con alguien, que tenía una pareja, que tenía un marido, como dice el Evangelio. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Ahí va nuevamente lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, la condición humana de Jesucristo, la necesidad de tomar agua, una condición humana. Y le dice, mujer, dame de beber. El evangelista es bien específico en decirnos que los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. O sea, Jesús estaba total y completamente solo a la orilla de aquel pozo, sentado, pidiéndole a una mujer que le diera de beber. Una mujer que no era de sus discípulos, no era de sus seguidores, era una mujer total y completamente desconocida. Y no solo eso, samaritana. Entre judíos y samaritanos no existe comunicación, no existe relación alguna. ¿Por qué? Porque han tenido un pleito de toda la vida en cuanto a dónde está la presencia de Dios, si en el cerro, en el monte santo, para los samaritanos, o en el templo, para los judíos. Algo que comenzó como un problema social, después se convirtió en un problema religioso, de desunión, de odio, de rencores entre judíos y samaritanos. Y por eso la mujer recalcaba, tú que eres judío, ¿cómo me pides a mí, que yo soy una samaritana, que te dé de beber? Y entonces Jesús le dice, si conocieras, mujer, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría.
¿Cuántas veces nosotros somos indiferentes a la presencia de Dios, a la manifestación de Dios en un hermano enfermo, en un hermano pobre, en un hermano humilde? ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibida la presencia de Jesucristo en muchos hermanos nuestros? Y por eso le recalca a la mujer: si tuvieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedías agua. Muchas veces tenemos al Señor de nuestro lado y muchas veces olvidamos pedirle al Señor, orar al Señor, y queremos solucionarlo todo a la manera humana. Y no ponemos en las manos del Señor nuestros momentos difíciles, nuestros momentos más complicados. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros somos lo verdaderamente fuertes, lo verdaderamente sabios, como para salir de aquel problema y de aquella dificultad. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando la mujer le dice, le contesta lo que le acaba de decir a Jesús, le dice: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? O sea, la condición humana de aquella mujer la lleva a esa respuesta. ¿Cómo van a creer? Dicen muchos hermanos. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer que Dios va a escuchar mi oración? ¿Cómo van a creer que Dios me va a sanar? ¿Cómo van a creer que por una oración el Señor me va a dar la capacidad de ser diferente, de cambiar? Mucha gente, al igual que aquella samaritana, pensamos que Jesús anda sin algo que permita o que le permita sacar agua del pozo. Muchas veces pensamos nosotros que Jesús no es capaz de cambiar nuestras realidades. Y entonces empieza esa manera tan humana de rechazarlo solo con eso, y además termina con el problema religioso entre samaritanos y judíos. Ustedes los judíos dicen que en el templo hay que ir a buscar a Dios. Nosotros decimos que aquí en el monte santo. Y dice: nuestro antepasado José dejó este pozo para que nosotros bebiéramos de él, sacáramos de agua de él. Él tomó agua, sus hijos, sus animales. Ahora nosotros lo ocupamos. Y le dice: ¿acaso tú eres más grande que Jacob? Imagínense, queridos hermanos, cuántas veces nosotros en nuestra vida llegamos a confiar más en los brujos, en el horóscopo, en el que nos lee las cartas, en el que fuma puros, en el que decimos que hace profecías. Al igual que aquella mujer samaritana, cuando tenemos ese tipo de comportamientos en el que le creemos más a otra gente que a la palabra de Dios, es como la pregunta de esta mujer: ¿es acaso más grande que Jacob? Y Jesús le dice: mira, mujer, todo el que saca agua de este pozo de Jacob vuelve a tener sed. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos confiando en lo humano, que es pasajero, mientras nosotros sigamos poniendo nuestro corazón en cosas pasajeras, o sea, en cosas terrenales, en cosas de este mundo, nosotros jamás vamos a progresar. ¿Por qué? Porque todo el que bebe, todo el que se aferra, todo el que se une solo a este mundo,
vuelve a tener sed, porque no hay nada que lo sacie. Y por eso un hombre o una mujer infiel nada lo sacia. A alguien que tiene vicio nada lo sacia. A alguien que es alcohólico, el alcohol no lo sacia y sigue tomando y sigue tomando. Se sigue drogando y drogando. Sigue siendo infiel con una, con otra y con otra y con otra. Sigue siendo ella infiel con uno, con otro y con otro y con otro. ¿Por qué? Porque lastimosamente han puesto su vida en manos de este mundo. Y por eso vuelven a tener sed y no encuentran jamás la felicidad, jamás encuentran la dicha, jamás encuentran nada. Y por eso Jesús le dice, mire, el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. O sea, será un afluente continuo de gracia sobre gracia, de perdón sobre perdón, de misericordia sobre misericordia. ¿Por qué? Porque ya no estará aferrado a las cosas de este mundo, sino a los bienes eternos. A luchar por los bienes eternos, y aunque nos toca trabajar para tener bienes materiales, bienes del mundo, sabemos que esto no es todo. Sabemos que esto es pasajero. Y más allá de nuestra existencia y más allá de nuestro esfuerzo, unirnos al Señor será como un afluente, como un chorro, dice el Señor, que va hasta la vida eterna. Al oír aquel momento, la mujer le dice entonces, Señor, dame de esa agua para que no tenga que volver nuevamente a este pozo. Ahí va otra vez la condición humana. Jesús le está diciendo que busque los bienes del cielo y vuelve la condición humana. Dame de esa agua, ¿para qué? Para volver, para no volver nuevamente a este pozo. ¿Cuántos de nosotros, verdad, utilizamos el perdón del Señor, la gracia del Señor nada más como un ungüento? Cuando hay un terremoto, todos los templos llenos. Pero una vez nos pasó el susto, nadie vuelve a la iglesia. Cuando nadie vuelve al templo, cuando pasa una tormenta, igualmente. Cuando estamos pasando momentos difíciles, igualmente. Nos hacemos un momento, pero después volvemos nuevamente a tener sed. Y entonces Jesús le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá para que te pueda dar de esa agua. Jesús le está invitando a que reconozca su pecado. A estas alturas de la Cuaresma, ¿cuántos de nosotros ya, gracias a Dios, tenemos el sacramento de la reconciliación? ¿Cuántos de nosotros aún estamos esperando los penitenciales en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? ¿Por qué? Porque al darnos cuenta que Jesús tiene el agua de vida, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer de nuestros pecados. Porque la mujer le contesta, no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho bien, porque has tenido 5 maridos que no son tuyos. Y este que tienes tampoco es tuyo. Y por eso nosotros debemos de reconocer que el pecado no es de nosotros, que el pecado no va con nuestra vida, que el pecado no va con nuestro ser, y por lo tanto hay que buscar el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué? Para que Dios perdone nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los pecados no son parte de nuestra vida. Y al recibir el perdón, al recibir la absolución de los pecados, nosotros quedamos totalmente limpios, pero hay que reconocer el pecado. Hay que reconocerlo. Miren qué bonito sacramento de reconciliación que está haciendo Jesús con aquella mujer, así como muchos de nosotros lo hacemos en el confesionario con el sacerdote, reconocer
delante de Dios, porque está en aquel sacerdote, delante de Dios, que somos pecadores, que tenemos un montón de pecados que pensamos que son nuestros, los hacemos nuestros, los vivimos, pero no son de nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque no son parte de nuestra existencia. Y le dice aquella mujer: Señor, veo que tú eres un profeta. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres vinieron aquí a este Cerro Santo a buscar a Dios, a comunicarse con Dios. Y ustedes los judíos, ahí va nuevamente la condición humana y los pleitos y las discusiones, ¿verdad? Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén allá está Dios. Así como aquellos hermanos que llegan a conquistarte, ¿verdad? No, es que ahí donde usted está, hermano, no, ahí no hay Dios. Ahí todos son pecadores, ahí todos son una cosa, otra. Te dicen un montón de barbaridades. ¿Ya? Y Jesús le dice: créeme, mujer, créeme que llegará un momento en que a Dios, en espíritu y en verdad, se le va a adorar. ¿Ya? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, porque está en todos lados, porque su presencia está por todas partes, y en verdad porque realmente tenemos la fe que Dios es nuestro Dios, y Dios verdaderamente existe, y Dios verdaderamente derrama su gracia, derrama su misericordia. Verdaderamente los milagros de Dios siguen existiendo y siguen estando junto a nosotros cada día. Yo sé, le dice la mujer, que el Mesías, o sea, el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Y ahí entonces Jesús revela su verdad y su misión. Fíjense, con aquella samaritana, con aquella mujer llena de pecado, con aquella mujer que está buscando la reconciliación con Dios, Jesucristo revela su verdadera misión. Él le dice: ese soy yo, el que habla contigo. O sea, mujer, ya no esperes al Cristo. El Cristo que tú esperas es el que está hablando contigo. Y por eso te estoy enseñando cómo será la verdadera adoración del Señor, la verdadera adoración de Dios. En aquel momento, dice el Evangelio, llegaron los discípulos y se admiran, va, de cómo está hablando con una mujer. La mujer, ni lenta ni perezosa, donde ve a aquellos que están llegando, hasta el cántaro se les olvida, hasta el cántaro se le olvida, y deja el cántaro allá, ¿cómo se llama?, en la orilla del pozo, y se va pistoleada, se va rápido, corriendo al pueblo, a contarles lo que ha vivido, a quien ha encontrado, a alguien que le dijo la verdad sin conocerla. Vengan, les dice a todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías, el llamado de Dios, el enviado por Dios? Y todo el pueblo sale y van a verlo. En todo eso, los discípulos le dicen al Señor: Maestro, come, aliméntate. Y Jesús no quiso comer y les dijo: miren, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿Cuántos de nosotros, llamados por el Señor,
olvidamos que hemos sido llamados por Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad y para hacer engrandecer su obra. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos encontrado con sacerdotes que no tienen tiempo para confesarte? Y no me vayas a decir, ay, es que andan bien ocupados. No. Muchas veces nuestros hermanos sacerdotes olvidamos que nuestro deber es cumplir la voluntad de Dios y hacer engrandecer la obra de Dios, la obra de perdón, de misericordia, de bondad. Y nos damos muchas veces el lujo de rechazar el poder dar gracia de bondad y de misericordia a nuestros hermanos, negándonos a escuchar una confesión, negándonos a estar abiertos a una confesión. Y decimos una y mil excusas para no realizarlo, olvidando que hemos sido llamados para cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre y hacer que su obra siga creciendo, su obra de salvación. Y Jesús les pone un ejemplo dentro de, miren, dice el Señor, ustedes ven al cielo y dicen, dentro de 4 meses será tiempo de cosechar, tiempo de recoger lo que hemos sembrado. Pues yo les digo, les dice el Señor, llega el momento, está lista ya la tierra, está lista ya la cosecha para ser recogida, para ser segada. ¿Qué significa esto? Que ya llegaba el momento justo en el que Él con su muerte en la cruz, con su padecimiento, Él iba a recoger los frutos de la cosecha de todos aquellos que habían sembrado la palabra de Dios antes de que Él se hiciera humano como nosotros, menos en el pecado. Había llegado el momento de recoger el fruto de la siembra. Ha llegado el momento de recolectar todo para que nuevamente vuelva a la presencia de Dios. Muchos de los que llegaron ya a ver lo que la mujer les había contado, le pidieron que se quedara, dice el Evangelio, que se quedó 2 días con ellos. Y le decían a la mujer, oye, creemos no porque tú nos lo hayas dicho, sino porque nosotros hemos visto. Hermanos, nuestra fe, nuestra entrega al Señor no es por lo que otros nos han dicho, no es por lo que otros nos han enseñado, es porque nosotros hemos visto la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, ha hecho en nuestra existencia, ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso creemos. Por eso lo amamos, por eso somos fieles, por eso nos mantenemos junto a Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado el amor directo de Dios a través de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Démosle like a este video, hermanos. Compartámoslo, comentemos, queridos hermanos. Suscribámonos al canal, activemos las notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.